Padre Celestial, bendito sea, Señor. Te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos aquí en tu nombre, Señor, para aprender de ti y tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, que siembres tu palabra, Señor, en nuestras vidas para que podamos producir el fruto que tú deseas, Señor. Padre, queremos llevar mucho fruto que te glorifique, Señor, y así probar que somos tus discípulos, Padre. Te rogamos que tú hables a través de mí, Señor, que cubras cualquier deficiencia, que bendigas a los que están aquí presentes y a los que nos están sintonizando viendo este material en cualquier lugar donde se encuentren, Padre. Bendice a los que vienen en camino, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, ha sido una trayectoria muy interesante, totalmente renovada. Espero que lo estén poniendo en práctica, porque se requiere que lo pongan en práctica. Hemos estado viendo que ya sabes, debes de renovar tus pensamientos y administrar tus pensamientos. Ya todos pusieron un portero en sus mentes, el agente aduanal para probar, pedir pasaporte, a ver, pensamiento, ¿dónde viene? Sí. No porteros chafas, por favor, chicos, que se toman siestas o que meten autogoles. Sí, un Memo Ochoa, ándale. Algo así. Sí. Entonces ya vimos cómo renovar los pensamientos. Es muy importante cómo administrarlos. El enemigo va a estar bombardeándote continuamente. Va a estar bombardeándote continuamente. Si no sabe, y más cuando hay periodos de perturbación. ¿Y se acuerdan cuáles son los periodos de perturbación? Periodos donde hay mucha actividad demoníaca y te van a estar tupiendo. Y podemos sentirnos o debemos sentirnos mal porque llegan mal los pensamientos a nuestra mente. No. ¿Cuándo nos sentimos mal? Cuando no los rechazamos, cuando los aceptamos, cuando los abrazamos, cuando no los tragamos. Entonces vimos que tenemos que estar en guardia de eso. Vimos que los pensamientos que el enemigo inserta pueden venir de forma directa, por inspiración demoníaca. Pueden venir también de forma indirecta, por medio de personas, pláticas, chismes, y también por medio del entretenimiento. Sí. O sea, tú como cristiano ya no puedes relajarte a ver una película como si nada. Lástima. Es con la mente activa tratando de filtrar todo lo que quieren endoctrinarte, porque ahorita el entretenimiento se trata de endoctrinar a la gente. También vimos, y ahora sabes también, cómo todo obra para tu bien, ¿se acuerdan? Vimos el tema de la predestinación, cómo Dios conoce de antemano lo que Dios conoce el mundo de las posibilidades. Dentro del mundo de las posibilidades te dice cuál es el ideal de Dios para ti, pero se prepara ante la realidad que sabe que va a pasar. No va a violar tu libre albedrío, pero se va a preparar de antemano para Él. Sí. Y se va a preparar de antemano para Él para hacer de su diseño original algo aún todavía más glorioso. O sea, si Dios es persistente. Y eso lo habíamos visto el ejemplo de cómo opera eso con las imágenes la imagen hecha de varias fotografías. Lo mismo hace Dios con nosotros. Utiliza nuestras decisiones para desatar sus diseños sin violar nuestro libre albedrío. Muy importante. También vimos que aunque nuestros sueños se vean frustrados, ¿se acuerdan? Vimos cómo obra todo para tu bien. Cuando tus sueños son frustrados, ¿los propósitos de Dios se frustran? No, ¿por qué? Porque se preparó de antemano. Entonces tú estás frustrado por tus sueños, por tus planes frustrados, pero sabes que los propósitos de Dios para tu bien se van a cumplir. ¿Y se acuerdan de los 4 propósitos de Dios para tu bien? ¿Cuáles son? Tu salvación, la justificación, tu santificación, el que seas hecho a la imagen de Cristo, tu glorificación, la gloria eterna y los frutos, las buenas obras que Dios preparó en tu mano para ti. 4 propósitos para los cuales Dios va a estar trabajando en tu vida. ¿Sale? También vimos cómo Dios redime el dolor y el sufrimiento, cómo podemos hallarle como cristianos. La palabra de Dios le da sentido, nos explica el porqué del dolor y sufrimiento. Nos dice que es consecuencia de nuestro pecado, de nuestras decisiones pecaminosas. Pero aún nos da esperanza la Escritura. Nos dice que Dios está con nosotros en ese dolor, en ese sufrimiento, y lo transforma a Dios, lo redime para nuestro bien. Vivimos todas las formas en que Dios utiliza el dolor y el sufrimiento para nuestra gloria, para nuestro bien. Sí. También vimos
como ahora también ya tienes la perspectiva espiritual que te lleva a compadecerte de tu prójimo. ¿Te acuerdas que detrás de tu prójimo, ves la condición del prójimo y la Biblia te enseña que es una persona atada al pecado? ¿Se acuerdan? Atada al pecado y como esclava de ¿qué? De Satanás. Y no solamente esclava de Satanás, sino reo a juicio eterno. Y eso te lleva a compadecerte de tu prójimo. ¿Por qué? Porque ves la situación de esclavitud en la que se encuentra. Y ya cuando al enemigo te hace algo, cuando a tu prójimo te hace algo malo o se convierte en tu enemigo, tú ya no lo ves a él. ¿A quién ves? A Satanás. Exactamente, que está controlando a la persona. Vemos a Satanás y no solamente eso, sino que buscamos, o sea, la forma en vengarte de lo que te hacen es darle en la torre al verdadero enemigo. ¿Quién es? Satanás. De hecho, cuando ya detectas eso, entiendes por qué el Señor te dice que ores por tus enemigos, porque es una forma de darle en la torre al verdadero enemigo que es Satanás. ¿Por qué le hacen la torre? Porque le estás dañando su imperio de maldad y le estás quitando de los esclavos que está teniendo controlados el enemigo. De hecho, algunos saben que hubo un robo que alguien nos robó en el negocio y pues obviamente te enojas. Sí, haces tu cuartito, Dios te consuela y demás, pero dices, ¿sabes qué? Vamos a vengarnos. Y lo pusimos en el modo de oración. ¿Por qué? Porque Él no es el enemigo. ¿El enemigo de quién es? Es Satanás. Entonces, oye, vamos a quitárselo al enemigo. ¿Qué mejor forma de vengarte? Y no solamente eso, oye, dices... sí, ladrón de seguro. Sí, está genial eso. Por eso puedes orar por tus enemigos con toda facilidad, porque ya identificaste quién es el verdadero enemigo. Pero también te lleva a entender que si las personas persisten en su pecado y demás, va a haber justicia, chicos. Va a haber justicia. Y eso trae un alivio porque, oye, ves tanta maldad, tanta injusticia, y dices, el saber que Dios va a juzgar y que ningún pecado va a quedar sin ser castigado, es un alivio. De hecho, es la forma en como Pablo animaba a los de Tesalonicenses. Él decía que Dios va a castigar con sufrimiento a aquellos que los hacen sufrir ustedes. Y eso sucederá cuando el Señor venga por nosotros. Dices, wow, porque hay un alivio de que, oye, ¿no entienden, Señor? Por más que quieren seguir esclavizados al pecado y demás, que, o sea, vamos a sufrir de aquí y de aquí. No, va a haber justicia. De hecho, Jesús dice en Mateo que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. Y la Biblia te enseña vez tras vez cómo Dios ejecuta justicia cuando la gente persiste en sus pecados y no quieren aceptar la misericordia que se les otorga. Eso trae una coherencia, una sanidad de mente cuando ves tanta injusticia en el mundo, en el gobierno y demás. Dices, wow, gracias a Dios que se va a juzgar todo pecado. También vimos que la perspectiva eterna que debes de tener de las cosas que nos lleva a menospreciar esta vida por lo que vemos que vamos a heredar en el futuro. A final de cuentas vimos que vamos a obtener cosas, una mejor herencia. Y habíamos puesto el ejemplo de Carlos Slim. ¿Se acuerdan en qué referencia pusimos a Carlos Slim? Oye, ¿le quitas un peso a Carlos Slim? ¿Va a llorar por eso? No. ¿Por qué no? Porque tiene, ¿cuántos? Más de 50 billones de dólares. Y tú y yo... Ah, sí, se va a ir desnudo la tumba, ¿cierto? No, sí los visten antes de enterrarlos, pero no se vayan nada a la siguiente vida. Pero nos vino ese ejemplo porque así somos nosotros. Vamos a vivir por la eternidad, chicos. Esta fase es ese peso. Pero a veces lloriqueamos más por ese peso que en vez de gozarnos por las glorias que vamos a tener. Y el Señor te dice, envíate ese peso y te voy a dar. Te voy a dar una riqueza incalculable en la vida eterna. Y dices, no, pues con gusto lo sacrificas. Con gusto estamos dispuestos a menospreciar y sacrificar e invertir esta vida por causa de Cristo para obtener algo mucho mejor que no se compara. Como dice Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, recompensa nivel Dios, para que vuele la tapa de tus ojos.
de tu cerebro. Y con eso también hemos visto todo eso. Y entonces, con esta perspectiva de las cosas, chicos, pues sabes que cualquier cosa que el enemigo haga en tu contra, ¿qué va a pasar? Va a obrar para tu bien. Va a desatar los propósitos de Dios que Dios previó de antemano para ti. ¿Estamos conscientes de eso? Y sabemos que aún Dios va a utilizar tus mismos errores, ¿cierto o no? ¿Significa eso que no es necesario contrarrestar los efectos del pecado? Pues al final de cuentas nos ayuda, nos bendice, desata nuestro propósito. O como diría Pablo, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿no vamos a ser prudentes para esquivar las decisiones pecaminosas de otras personas porque al final de cuentas desatan nuestro propósito? Pues es lo que hemos visto, ¿o no? Hemos visto que las decisiones pecaminosas de la gente desatan nuestro propósito, ¿sí o no? Y eso significa que no vamos a ser prudentes para esquivar las decisiones pecaminosas de otras personas porque al final de cuentas desatan nuestro propósito. Pues no, hay que tratar de otros porque al final de cuentas desatan nuestro propósito. Sí, oye, si las decisiones pecaminosas de la gente Dios les preparó de antemano y desata nuestro propósito, ¿significa que no debemos de esquivarlas? ¿Significa que podemos persistir en nuestros errores a final de cuentas también desata nuestro propósito? Así viene que no. ¿No buscaremos aminorar los efectos del pecado en el mundo, pues al cabo esperamos algo mucho mejor en el cielo? Digo, pareciera que uno podría llegar a esa conclusión, chicos. Pero aquí tenemos que recordar la condicionante que Dios pone para que todas las cosas obren para tu bien. Es que ames a Dios sobre todas las cosas. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero fíjate quién dice, no dice a todo el mundo. Cuando tú dices a una persona que es incrédula, que no ama al Señor, todo va a obrar para tu bien. Ni. Dices, eres pagano. No, sí, va a obrar para tu mal. Pero a los que amamos al Señor, es esta promesa. La condicionante es que amamos al Señor. Y si amamos al Señor, ¿qué va a pasar? Guarda sus mandamientos. Juan 15:14 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Es que yo te amo en mi manera, Señor. ¿Really? Ni, exactamente. Es que, Señor, yo te amo de forma... Tú no entiendes mi forma de amarte, Señor. Por eso es que mi idioma del amor es diferente del tuyo, Señor. No, Señor, el Señor te pone claramente. ¿Me amas? La forma en que lo vas a demostrar es guardando mis mandamientos. Porque la forma en que cuando tú amas a una persona buscas agradarlo, chicos. Y cuando buscas agradar a Dios, la forma de agradar a Dios es guardando sus mandamientos. Y si quieres hacer lo que Dios manda, vas a ser salvo. ¿Por qué? Porque la primera ordenanza de Dios es que seas salvo. Juan 6:29 dice, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. La única obra que Dios quiere que hagas es que crean en quien Él ha enviado, respondió Jesús. Sí. De hecho, Hechos 17, del 30 al 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, la primera ordenanza, si tú quieres agradar a Dios y cumples lo que Dios pide de ti, vas a terminar siendo salvo. Porque Dios te dice, primera ordenanza, cree en el Evangelio y arrepiéntete. Sí. Y si eres salvo, ¿qué crees que va a pasar contigo, chicos? Aparte de que vas a obtener la vida eterna. ¿Qué va a pasar aquí en la tierra? Pueden pasar dos cosas. Primero que nada... O 3 o 4. Pues, si van a venir también muchos ataques del enemigo porque ya eres salvo.
Ya tienes el privilegio de ser el Hijo del Señor Jesucristo. ¿Vendrán ataques? Es una tarea muy grande. O sea, vienen dos cosas. Tienes una tarea por cumplir hermosa día a día y vienen ataques y cosas en tu vida al respecto en contra. Va a haber guerra, así es, y va Dios a encaminarte a cumplir esas obras que Dios tiene preparado para ti. Pero lo que va Dios a empezar a trabajar en ti es en la santificación. Lo que en términos empresariales le llaman proceso de mejora continua. Sí. Dice 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjate cómo dice, llamados a ser santos. Y les llama santos a la iglesia de Corintios. Dice 1 Tesalonicenses 4:3 que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es un proceso, chicos. ¿Sí? Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, se lo escribe a cristianos. Es un proceso continuo donde te despojas del viejo hombre, de las antiguas formas de pensar, las antiguas formas de hacer las cosas y demás, para vestirte de nuevo hombre. Ese proceso, chicos, ¿cuánto tiempo tarda? 2 meses, 3 meses. Toda la vida cristiana. Tanto. Sí, de hecho Pablo decía que él decía que no ha alcanzado la perfección, sí, sino que olvidando lo que está atrás se encaminaba a la meta del supremo llevamiento que Dios puso sobre él. Dice Romanos 8:13, porque si ustedes viven conforme a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, ¿qué? Vivirán. Fíjate lo que dice. Ahora que tienes el Espíritu Santo, comienza una guerra en donde le das muerte a los viejos hábitos que tenías. ¿Sí? De la naturaleza pecaminosa. 2 Corintios 3:18 dice, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Fíjate lo que dice. ¿Nos hace qué? Más y más parecidos a Él a la medida que somos transformados a su gloriosa imagen. En teoría, tú y yo, conforme pasa el tiempo, tu caminar cristiano, debes de ser más parecido a Cristo. Si no te encuentras más parecido a Cristo, sino al contrario, más carnalote, es una muy mala señal. Es una señal de que no has nacido de nuevo. Sí. 1 Corintios 3, del 1 al 3 dice, yo hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Pablo estaba hablando a cristianos recién convertidos que eran inmaduros, en que tú veías a un inconverso y a un cristiano inmaduro y casi no veías ninguna diferencia. Y es normal que sí suceda. Comienzas así el caminar cristiano, todavía te entregas a Cristo, pero no vas a cambiar de la noche a la mañana. Pero la diferencia es que esos creyentes estaban en proceso de crecimiento. A unos cuantos años, a unos cuantos meses, tú verías el proceso de crecimiento espiritual en sus vidas. Cosa que no se vería si la persona no nació de nuevo. Y para el proceso de santificación también se manifiesta en que das fruto. Fíjate lo que dice 2 Pedro 1 del 3 al 11. Dice, su divino poder, al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Cuántas cosas nos concede? ¿Algunas? Todas. ¿Tienes excusa para no vivir como Dios manda? Nada. Dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. Fíjate, esto es parte del proceso de santificación, chicos. O ya que tienes fe, bueno, hay que añadirle virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor por todos. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos.
En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. ¿Por qué el que olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados no tiene esto? Porque no tiene el compromiso de corresponder lo que Dios ha hecho por ellos. Cuando te sabes comprado, redimido por la sangre de Jesús, cuando sabes que Dios ha invertido en ti la sangre de Cristo, sientes una enorme deuda que quieres retribuir de alguna otra forma. Una enorme gratitud que quieres compensar de alguna forma, que quieres expresar de alguna forma. Dice versículo 10, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjate cómo te habla de que si empiezas en este proceso de santificación, de mejora continua, donde le añades a la fe todos esos atributos, no se te van a cerrar las puertas, sino que vas a asegurar tu llamamiento y la salvación que tienes. ¡Qué genial! Porque en vez de retroceso, en vez de estancamiento, vas en aumento, afirmando cada vez que vas creciendo el llamamiento y la salvación que Dios te ha dado. ¿Pero qué crees, chicos? Este conocimiento, este fruto, depende de algo. De varias cosas. Pero una de ellas es el conocimiento. Colosenses 1, del 9 al 10. Fíjate la oración que tenía Pablo por la iglesia de Colosenses. Escuchen. Así que desde que supimos de ustedes, nota, la iglesia de Colosenses, Pablo no la evangelizó, fue uno de sus colegas. ¿Sí? ¿Quién fue? Bueno, después Así que dice Pablo, así que desde que supimos de ustedes, no dejemos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Fíjate lo que estaba pidiendo. Conocimiento de su voluntad y sabiduría y comprensión espiritual. Versículo 10. Entonces, la forma en que vivan, siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. ¿Te das cuenta? Está diciendo, oye, Pablo está orando, Señor, dales conocimiento de su voluntad, de tu voluntad, Señor, concederles sabiduría y comprensión espiritual. ¿Por qué? Porque dice, si tienen esto, entonces van a producir toda clase de buenos frutos. En pocas palabras te dice, ignorante no produces nada. Oh. Sí. Pero, obviamente, el fruto se puede obstaculizar por varios distractores. Mateo 13, 22 te habla acerca de eso. Por ejemplo, dice, las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. ¿Qué fue lo que ocasionó que no produjeran ningún fruto, chicos? Quedó la palabra desplazada. ¿Por qué? Por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. ¿Cómo que la palabra queda desplazada? ¿Sí? Es decir, ya no le doy, o sea, dejo de obtener información, dejo de prepararme para el Señor. Y me enfoco a producir business, riquezas, lo que el mundo me ofrece. Y hay cristianos que se enfrían, chicos, o que ya no avanzaron en su proceso de crecimiento. Cristianos que no avanzaron en su proceso, por ejemplo, de conquistar la tierra. ¿Se acuerdan? En la introducción del discipulado hablamos que la vida del cristiano se asemeja, el proceso de santificación se asemeja al proceso de conquistar la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Al principio una gran conquista. Y la tierra que tú y yo conquistamos es nuestra alma, nuestro ser, para el Señor. Donde tenemos que quitar los moradores. ¿Cuáles son los moradores? Malos hábitos de pensamiento, heridas que tienes enmarcadas, malas acciones, ignorancia, malos hábitos, etcétera, etcétera. ¿Quedas estancado en eso? Pasó con el pueblo de Israel, tuvo al inicio una gran victoria, todos, wow, paz, genial y demás, y siguieron avanzando en el proceso de conquista. No. ¿Y qué vino después? Los moradores que dejaron ahí les dieron la vida de cuadritos y miserable y arruinaron sus vidas. Eso es lo que pasa cuando te estanques en tu proceso de santificación. Sí. Dices, oye, ¿por qué cristianos de años y viviendo vidas miserables y demás?
se pararon su proceso de santificación. Y así pasa también cuando paras tu proceso de avanzar en el discipulado. Es que no tengo tiempo. Es que dura 1 hora y media. Tengo mucho trabajo. 2. Sí, pero ¿qué pasa? Los afanes de este mundo, el engaño, el atractivo de la riqueza, te lleva a que la palabra de Dios sea desplazada, a que las prioridades queden desplazadas. Sí. Lucas 10 del 38 al 42, fíjate lo que dice. Hablando un ejemplo de afanes que te llevan a desplazarte, a desplazar la palabra de Dios, el conocimiento que Dios quiere que adquieras. Dice, durante el viaje de Jerusalén, Jesús y los discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Así es. Entonces, puede ser obstaculizado. Acuérdate, hay gente que desplaza su tiempo devocional, su avance en el discipulado y demás. ¿Por qué? Tienes el ejemplo de Martita. Hay muchas, no tengo tiempo de estas cosas. Sí. Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba así. Entonces, eso nos puede suceder a todos. Pero es una situación donde no avanzo, dejo desplazado de la palabra de Dios, mi tiempo de estar con Él, en su palabra, de avanzar en el discipulado. Hay un estancamiento, chicos. ¿Sí? Y si hay este estancamiento, no vas a poder aminorar los efectos negativos del pecado. Para aminorar los efectos negativos del pecado requieres conocimiento, sabiduría, entendimiento. Es algo que debes añadir a la fe, como dice 2 Pedro 1:5. ¿Te acuerdas? A la fe hay que añadirle, ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento. O sea, Dios no te quiere virtuoso e ignorante. Efesios 5 del 15 al 17 dice así, que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios. ¿Sabes qué es un necio? Es un ignorante. Dice Pablo, no vivan como necios, no vivas ignorante, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Dice, no insensatos, no ignorantes, no necios, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Colosenses 1 del 9 al 11, lo que les había leído, dice que pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido en su glorioso poder. ¡Qué tremendo! ¿Conocimiento de qué, chicos? De sus leyes, de sus promesas, de su palabra. Pablo está hablando de que quieren que conozcan, sean entendidos cuál es la voluntad de Dios. ¿Voluntad de Dios en qué? Todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos, chicos. ¿Sabes cuándo te va a terminar? Saber todo eso. Todos los aspectos. Sí. Oye, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida financiera? ¿Sabes que Dios tiene marcas directrices en cuanto para tu vida financiera? Claro. Oye, para mi vida sexual. Claro. Para la crianza. Para todo aspecto de la vida. Por eso en el proceso de discipulado tocamos temas de las áreas más elementales o básicas de la vida. Habría muchas más que tocar. Principios para el matrimonio, principios para las finanzas, cómo criar a tus hijos, cómo encontrar o descubrir tu propósito. ¿Qué onda con la temática sexual? ¿Cuál es la ordenanza de Dios en cuanto a eso? Los fundamentos de la fe, cómo se libera a una persona de demonios, cómo tener relaciones armoniosas, cómo conducir tu, etcétera, etcétera, etcétera. El manual de la vida.
Manual de la vida. Hay mucho conocimiento que tenemos que profundizar y avanzar, chicos. Sí. O sea, ¿conocimiento de qué? De todo. O sea, por eso es, obviamente, gracias a Dios que no requerimos todo el conocimiento de forma inmediata ni todo. Pero hay cosas que, oye, me voy a casar, pues vete preparando con el conocimiento que vas a requerir para eso. Sí. Oye, soy joven, ¿qué conocimiento necesito ahorita para mi etapa de juventud? Oye, voy a tener ya hijos. Oye, lo que vas a requerir para darles una buena crianza. Y así, oye, voy a aprender un negocio, oye, voy a recibir dinero. Aquí no me acuerdo quién le dije que me dijo, ya conseguí trabajo. Ya te van a pagar. Dice, tómate taller de finanzas. Sí, porque ya te vas a recibir dinero, vas a tener que saber cómo manejar ese dinero. Tómate taller de finanzas. Sí. Porque lo peor que puedes hacer es meterte en un área de tu vida en ignorancia. Yo lo hice, chicos, no funciona. Se los he platicado en diferentes talleres. Por mi ignorancia en los temas financieros me metí en una deuda que me duró 7 años. Hasta que me metí con el Señor y digo, a ver, ¿qué hice mal? No, pues todo. Por mi ignorancia me metí en problemas en el área sexual. ¿Qué hice mal? Pues un montón de cosas. Por ignorancia me metí en problemáticas en mi relación con mis padres. Y así. El Señor, gracias a Dios, que viene y nos demuestra y nos da su palabra para poder saber cómo taclear cada área en la cual nos introduce. O sea, te introduce en una área, te mete en una circunstancia, en una situación, en un proceso en tu vida, pero dice la Biblia que Él te ha dado todo lo que necesitas para vivir como Dios manda. Eso significa que está ahí, que ya Dios te dejó la información. Señor, no sé cómo vivir como tú mandas en la cuestión financiera. Dice, no porque no te haya dicho yo. Sí. Una vez una hermana me decía, no, ya voy a dejar la fe cristiana. Me habló por teléfono. Y yo, ¿por qué? Pues es que Dios no me resuelve nada. Ya estoy orando para que el Señor cambie a mi esposo y me solucione los problemas que tengo aquí con la familia, mis hijos, todos rebeldes y demás. Dice, y Dios no me ha resuelto nada. Y yo, en serio. Dice, y empezaste a hacer todo lo que dice la Biblia al respecto. Dice, ¿cómo? Si sabes que la Biblia dice qué hacer para cambiar a tu esposo y para saber cómo criar a tus hijos, cómo hacer. No. Entonces tú estás siendo ignorante y por tu ignorancia quieres dejar a Dios. Entonces todo viene ahí. Sí. Todo viene ahí, chicos. Y esto, ¿sabes qué? Implica un proceso de desaprender. Desaprender las formas incorrectas del mundo. Porque tú vienes con un chip. El mundo te enseña cómo hacer las cosas de una forma. O tú piensas que sabes cómo hacer las cosas. Es fácil. Pero ¿cómo se desaprende? Sustituyendo el conocimiento. Es decir, no solamente es como que, bueno, ya lo olvido. No, tengo que sustituirlo. O sea, es que de esta forma que estaba mal, tengo que sustituirlo por otra forma. ¿Sí? Debes aprender cómo se hacen las cosas a la forma de Dios. Si en esto vas a persistir en las formas del mundo porque no conoces algo mejor. Sí. Y eso también esta metódica implica llevar todo pensamiento, toda forma que se ponga a la forma de Dios. Llevar cautivo a la obediencia de Cristo. Dice 2 Corintios 10, del 3 al 5. Aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y el mundo te va a enseñar las formas en cómo debes hacer las cosas. Pero la forma en que puedes llevar cautivo los pensamientos a los pies esas formas incorrectas a los pies de Cristo es conociendo la voluntad de Dios, sino cómo distingues. Ahorita, por ejemplo, se está dando entre los padres la forma de crianza de la crianza positiva, por ejemplo. No, ¿cómo se llama? Disciplina positiva. ¿Saben qué onda con la disciplina positiva? ¿No? Te dice, todos los versículos de Proverbios, que son unos 20, que hablan acerca de la crianza, son mentira. Y pastores y demás diciéndote que no aplican. Imagínate. O sea, lo de la varita. Y lo de la vara. Sí. Sí, con vara muy apenas. Sabe lo del efectivo. Lo sabe. Sí, al final va a haber
Al final va a haber tiempo de testimonios. Sí, pero oye, pero estamos hablando que entonces es un proceso de desaprender lo que implica esto, chicos. Hay muchas cosas y patrones y pensamiento que tienes arraigados que son del mundo y que se contraponen a las formas de Dios. Formas en que hace las cosas que están mal. ¿Sí? Entonces requiere ese conocimiento de Dios y ese conocimiento que se lleva a la práctica, no es teórico solamente, sino que es para llevarlo a la práctica. No es un conocimiento de que voy a ir al seminario y voy a aprender cosas teológicas que no me van a llevar a la praxis, a cómo vivir mi vida cristiana mejor. No, nada de eso. Hebreos 5, del 11 al 44, fíjate lo que dice. Dice el autor de Hebreos, como medio cansado y fastidiado de los cristianos a quienes le está escribiendo. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. El alimento sólido es para los que son maduros. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿A fuerza de qué? De la práctica. ¿Por qué, chicos? Todo conocimiento que no se lleva a la práctica se pierde. Se pierde. Por eso decía el autor de Hebreos, a ustedes lo que les entra por un oído les sale por otro. ¿Por qué? Porque no lo practican. Son inmaduros. Porque sin la práctica no están capacitados, no desarrollan los sentidos para distinguir entre lo bueno y lo malo. Santiago 1 del 22 al 25 decía también este apóstol, dice, no se contenten solo con escuchar la palabra porque así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Al qué? Al practicarla. ¿Por qué es tan importante esto, chicos? Uno, porque como ya vimos, sin conocimiento no hay fruto. Como lo que Pablo dijo, está orando por los de Colosenses, está orando para que Dios les dé conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, vivirán siempre la forma en que viva honrará a Dios y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de frutos. Sin eso no hay frutos, chicos. Y dice Jesús que en esto mi Padre es glorificado, en que vayan ustedes y produzcan ¿qué? Mucho fruto. Y en eso dice, probarán que son mis discípulos. Entonces, sin conocimiento no hay fruto. Y no solamente eso, la ausencia de conocimiento causa destrucción. Peor aún. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó dinero. Aparte. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, lo tuvieron a su alcance, chicos, pero no lo aceptaron, no lo abrazaron. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué heavy, ¿no? So, ¿no te importó? Tampoco me importan los tuyos. De hecho, Proverbios 1 del 20 al 33 habla de lo tremendo que es ignorar la sabiduría o desechar la sabiduría. Dice, clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de calles transitadas a la entrada de la ciudad, razona. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón. Les daré a conocer mis pensamientos.
Como ustedes no me atendieron cuando les llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones, ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré el que se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo. Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Esto lo he visto, chicos, en el episodio donde me escriben: oye, Alberto, mañana tengo una situación así, ¿qué taller me aviento yo? Si estás en el problema no estudias, en el problema sobrevives. Sí. Dice: por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán de sus propias intrigas, su descarrío e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán. Qué heavy, ¿no? Lo que hace la ignorancia. O sea, te promete destrucción. Trae consecuencias negativas a tu vida y en todas las áreas en las cuales está la ignorancia, chicos. Oye, ignorancia en el área financiera, ¿qué crees que va a traer de tu vida? Va a traer graves problemas. Proverbios 21-22, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Los necios, los que no tienen, los ignorantes. Oye, ¿eres ignorante en cuanto a los temas de la familia? Los principios que Dios estableció para la familia. Dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. O sea, ella sola, por su ignorancia. Problemas maritales. Oye, no sé cómo criar a mis hijos. Ignorancia en esa área. Dice, el hijo malcriado avergüenza a su madre. O sea, problemas con hijos rebeldes y que te avergüenzan. Problemas de todo tipo. ¿Producto de qué? La ignorancia. Sí. Y la Biblia te dice que no solamente su ausencia causa destrucción, sino que sin conocimiento, ¿sabes qué? No hay libertad. ¿Sabes eso? Dice, es que el Señor me prometió libertad. Sí, pero la puso condicionado que obtengas conocimiento. Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Fíjate, enseñanzas, conocimiento de las enseñanzas del Señor te va a llevar a conocer la verdad y, consecuencia, experimentar la libertad. Hay cristianos que no han experimentado la libertad que Dios les ofrece por ignorantes. No solamente eso, la ignorancia te quita el liderazgo, chicos. Proverbios 11:29 dice, el necio será sirviente del sabio. Póytelas. Y también la ausencia de conocimiento trae deshonra. Proverbios 3:35, los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra. Por eso, chicos, por todas esas cuestiones, sin conocimiento no hay fruto, viene destrucción, no hay libertad, se te quita el liderazgo y viene deshonra sobre tu vida. Qué heavy, ¿verdad? Ahora sí, no quiero con que está muy largo el discipulado. Chútatelo todo. Dice la Biblia, por eso, ¿qué debes de buscar? Proverbios 8, del 10 al 11 dice, elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro, pues la sabiduría es mucho más valiosa que rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. ¿Qué heavy? ¿Dónde viene eso? En la Biblia. Proverbios 8, del 10 al 11. Sí. ¿Qué buscas más? ¿El dinero o conocimiento? Muchos llegan a enriquecerse, pero a costa de sus familias, ministerios, de su salud. Y obtuvieron dinero, más no sabiduría. Porque vino destrucción, juntamente con todo lo demás. Dice Proverbios 8:19, mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada.
Hay cosas que el dinero, chicos, no puede comprar. Para todo lo demás. Producto de la mercadotecnia ahí, una víctima ahí. Hay cosas que el dinero no puede comprar, pero la sabiduría sí, chicos. ¿Una familia armoniosa la puede comprar el dinero? No. ¿Qué se quiere para tener una familia armoniosa, chicos? Sabiduría. Para tener paz, puedes comprar paz. Oye, voy a la tienda a comprar paz. No. Sí. Armonía, amor, paz, las cosas que realmente valen, chicos. El dinero no las compra. Para eso requiere sabiduría. Ahí es donde dices, oye, quiero paz. Dame sabiduría. Sí. Necesitas cierta dosis de sabiduría. Proverbios 8:21 dice, los que me aman heredarán riquezas. Llenaré sus cofres de tesoros. ¿Te acuerdas lo que pidió Salomón? No me sabes como que mujeres. Digo, aparte, no pidió. Esos vinieron porque el tipo era un papucho. Era sabio, era atractivo, era... Ok, no, no se desvíen, chicos, no se desvíen. ¿Se acuerdan lo que pidió Salomón? Sabiduría. Sabiduría. ¿Y lo que qué le contestó el Señor? Sí. Que te da todo lo que solo porque Te voy a dar más. Dijo, por cuanto pediste eso y no la vengas a tus enemigos, te voy a dar sabiduría y con ello te voy a dar riqueza. Riquezas, chicos. Sí, porque cuando tienes sabiduría, tú sabes cómo generar valor. Y sabes generar valor, va a venir por consecuencia la recompensa. Fíjate que las riquezas aquí las manejan como, este pasaje te lleva a entender que las riquezas son una añadidura. Busca primero ¿qué? Sabiduría. Y como consecuencia vienen riquezas. No es una consecuencia es una consecuencia de buscar al reino, que es la voluntad de Dios, el conocimiento de Dios. ¿Cuál es lo que Dios quiere para mi vida? La busco esa sabiduría y viene por consecuencia todo lo demás. Pero el Señor siempre te ha puesto como prioridad. A ver, hijo, las cosas que debes de buscar. Y tú tienes, ¿sabe qué, Señor? Tengo mi lista. ¿Cuál es la tuya? A ver. Señor, aquí tienes arriba, hasta medio arriba, sabiduría. ¿Qué pasó? No, Señor. Vamos a cambiar aquí esto. Y quieren cambiar las prioridades de Dios, chicos. Sí, tenemos que buscar a Dios y la sabiduría, que es la voluntad de Dios. Sin eso, obviamente, se van a vivir consecuencias negativas. Y algunos pueden decir, bueno, Alberto, pero no estamos en un estado de perfección. Digo, no sabemos todo. ¿O sí? Entonces siempre va a haber errores. Ajá. Pero la diferencia es que como no nos paramos, la diferencia es que no va con los errores, es que no nos paramos, sino que vamos avanzando. Los errores no nos paran a nosotros. Vamos avanzando en el conocimiento de Dios y en su voluntad. Y lo que hacemos es que corregimos y capitalizamos esos errores. Exactamente. ¿Va a haber errores por ignorancia? Sí. ¿Por qué crees? No paramos por eso. Seguimos obteniendo conocimiento. Capitalizamos ese error. Y cada error se convierte en un salón de clases donde aprendiste todo lo que no debiste haber hecho. Sí. Algunos dicen, bueno, Alberto, pero digo, si no sabemos todo, ya lidiamos con eso. Pero también tienes una naturaleza pecaminosa. Siempre va a haber errores por debilidad. ¿Qué hubo con eso? Bueno, la diferencia es que como amamos a Dios, nos levantamos y desarrollamos persistencia. Y con ello, un mayor amor a Dios. Con cada caída, te sientes más en deuda por la gracia y el perdón que recibes de Dios. Y tu amor por Él crece. Y desarrollas persistencia al cada vez levantarte. Entonces no hay excusa con que no estamos en estado de perfección. Por eso, chicos, ante las situaciones de caídas, de sufrimientos y demás, haz que valga la pena. Muchos cristianos por ignorancia vivirán vidas miserables en esta vida y en la que sigue. Qué patético. O sea, viviste mal aquí por tu falta de conocimiento
Y llegas a hablar con el Señor y recompensa 0. Qué patético. ¿Te acuerdas que dice Pablo? Dice que la piedad ofrece promesa, tiene promesa para esta vida y la que sigue. Sí. Bueno, la ignorancia también tiene promesa para esta vida y la que sigue, chicos. Te va mal aquí y te va mal en la que viene. Sí. ¿Por qué? Porque Dios no les da ninguna recompensa por lo que sufrieron. Sufrí por mi ignorancia, Señor. Sorry, eso no tiene recompensa. Qué terrible, ¿no? Pues una necedad, ¿no? Exactamente. Por eso si vas a sufrir, que sea por causa de justicia. Si es por tu pecado, por tu necedad, ¿qué recompensa vas a tener? 0. ¿Estás sufriendo por el Señor? No, estás sufriendo por el Señor. Estás sufriendo por ignorante, por tu necedad. Sí. 1 Pedro 2:20 dice, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Dice, pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. ¿Por hacer qué? Lo correcto. Dice, versículo 17, pero recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. ¿Por qué es mejor? Porque sufrir por hacer el mal no trae ninguna recompensa. ¿Sufres por hacer el mal? ¿Por tu pecado? Oye, hice algo mal y sufrí. ¿Dios me va a recompensar? No. No te va a recompensar. Si sufres por tu pecado, por tu necedad, no hay recompensa. La viviste mal aquí y no tienes ninguna recompensa eterna que eso. Por eso si vas a afectar, si te van a afectar también las decisiones pecaminosas de otros, si estás siendo afectado por las decisiones pecaminosas de otros, más vale que no sea porque tú les provocaste por imprudente. Pues si es así, ¿qué recompensa vas a tener? No tendrás ninguna recompensa sino hasta que aprendas de ese error. Por ejemplo, oye, es que se enojaron conmigo y sufrí vituperio por causa de Cristo. Sí, mi chavo. Pero pues, dice Proverbios 15:1, la respuesta amable calma el enojo. Y tú no le respondiste amablemente. Ups. Ahí fue consecuencia de tu imprudencia. ¿Hay recompensa? Nope. Ya valió. Todos los puntos que tenía acumulados. Sí. ¡Qué heavy! Por eso, oye, te van a afectar las decisiones pecaminosas, que no sea por tu imprudencia. Oye, si cometes errores o caes en pecado, que haya arrepentimiento y capitalización de esta experiencia. De otro modo, ¿qué gloria te darán tales cosas? El sabio sufre las consecuencias, pero las capitaliza. El necio también sufre las consecuencias, pero ¿qué crees? Las desperdicia. Si no capitalizas tus caídas, estás actuando como un necio. Aquí el problema no es, oye, chin, llevé a la quiebra tal negocio, chin, me divorcié, chin, me caí en problemas financieros, chin, etc. El problema no son tus caídas, el problema es, ¿las estás capitalizando? Y dice Proverbios 19:3, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¿Por qué? Porque no capitalizan el aprendizaje, chicos. Dice Salmo 119:71. Esto es lo que pasa con el sabio. Dice, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Sí. Sí. O sea, la regué y es que hice mal, que hice mal. Mira, en la Biblia viene lo que hice mal. Me llevó a prestar atención a los decretos del Señor. El necio es, me fue mal. Chin, Señor, ¿por qué? Proverbios 19:3, Salmo 119:71. Está el bosquejo en publicado, chicas. Sí. Por eso, ¿en qué te ha ido mal? ¿Ya estudiaste el tema para saber qué fue lo que ocasionó que te fuera mal? ¿Ya estudiaste? Oye, me fue mal en mi matrimonio. ¿Ya estudiaste los principios de Dios para el matrimonio? Es que me divorcié, ¿ya para qué? ¿No lo has capitalizado la experiencia? Estás cayendo en necedad. Dice Proverbios 24:16, porque 7 veces caerá el justo,
pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. O sea, no se levantan, no capitalizan la experiencia. Si eso es el tema, ya estudiaste el tema para saber qué fue lo que ocasionó, si no te has levantado, si no has capitalizado la experiencia, chicos. Si no capitalizas la experiencia, sigues postrado en lo que te caíste. Porque cuando sales, no es cuando ya pasó la situación. Cuando sales es cuando ya capitalizaste y saliste enriquecido de la experiencia. ¿Me explico? Pues ya para qué. Pues ya me divorciaron. No. Eso no pasa. O sea, sí, estás en el mismo nivel de ignorancia, mi estimado. Sí. Y vas a salir de esa situación hasta que adquieras el conocimiento de, ¿cómo capitalizo esto? Ya. Aprendí esto. Sí. Oye, quebró una empresa. Oye, ¿qué fue lo que hice? Ya. Sí. Oye, caí en esta situación. Capitalizas. Pero para eso tienes que dejar de ser sabio en tu propia opinión, chicos. Tienes que desconfiar en tu entendimiento y confiar en la palabra de Dios. Si sabes que la Biblia te enseña eso. Mientras que el mundo dice, confía en ti mismo. El Señor dice, no confíes. Cree en ti mismo. Y el Señor dice, no, cree en mi palabra. Dice Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependes de tu propio entendimiento. La Biblia te enseña a tener una santa desconfianza de ti mismo. Qué heavy, ¿no? Es que yo creo que esto es así. La Biblia tiene más de 2000 años, chicos, y se ha probado vez tras vez por encima a tu opinión y tu entendimiento. Confía. 1 Corintios 3:18 dice que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegarse sabio. No, es que yo sé cómo hacerlo. No conoces la forma de Dios. Reseteo total. Todo lo que sabes, la basura para poder obtener el conocimiento que viene de Dios. Todo esto, chicos, es para poder capitalizar esa experiencia, chicos. El Señor no quiere que vivas en ignorancia. Y esto es parte de la mente renovada porque implica un desaprender y un reaprender, un administrar en base al conocimiento que vas adquiriendo de la palabra de Dios. Es importantísimo eso. Sin eso no vas a poder aminorar los efectos negativos. Y las cosas van a obrar para tu mal. Porque los ignorantes a los necios obran las cosas para mal. ¿Me explico? Y sin embargo, chicos, hay un montón de paradigmas entre los cristianos que los mantienen en ignorancia. Paradigma 1. Creer que solo necesitan oración. ¿Cómo es con la lectura de tu Biblia? Pero pues no, casi no la leo, pero estoy orando mucho. Dice Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Fíjate, está diciendo, conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas el episodio cuando Moisés estaba orando, cuando no era tiempo de orar? Estaba en el Mar Rojo así, estaba, Señor, ¿qué hago? Y el Señor dice, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Hay tiempo de orar y un tiempo donde te pones decisiones. Ha habido situaciones donde nos ha tocado consejerías matrimoniales, chicos. Nada más imagínate. Llegan con nosotros la pareja y empiezan a platicar todas sus problemáticas y demás. Entonces yo así, mi esposa y yo nos sentamos y digo, ok, ¿y qué piensan hacer al respecto? No, pues vamos a orar más. Están como están. Sí. Y yo, chido, qué padre que oren. Digo, la oración nunca está de más. Sí, más si no tienes ninguna... no has dedicado tiempo para orar, pero digo, tuvimos que hablarles claramente a los chavos y decirles, ok, qué padre que van a orar, chicos, pero lo que ustedes necesitan es conocimiento de Dios para la cuestión del matrimonio. ¿Qué es lo que Dios ordena? ¿Cuáles son los principios de Dios para el matrimonio? Porque por más que ores, ¿qué crees? El conocimiento no va a caer automáticamente. Requieres obtenerlo. Sí, requieres estudiar. Pero hay cristianos que personalmente piensan que con la oración, ¿han visto los memes que ponen? No, que una familia que ora es una familia que vence al enemigo. Y yo digo, chafle.
Déjame aclararte. La oración es importantísima, pero no es lo único que requieres. Hay personas que llegan así con el pastor, pastor, ¿puede orar por mí? Para que el Señor sane mi matrimonio. Pues, no es una varita mágica. Sí, o sea, se requiere la oración, pero requieres ponerle conocimiento. Y hay cristianos que se mantienen en ignorancia pensando que solamente tienen oración, o piensan de que es que yo oro y demás, y cualquier puntada que se le viene durante su tiempo de oración, ya piensan que es de Dios porque les vino durante el tiempo de oración que estuvieron acá muy pegados con el Señor. Déjame decirte, si tienes mucho tiempo de oración y no tienes conocimiento, tú eres un niño llevado por cualquier viento de doctrina y eres fácilmente manipulable y chantajeable por el enemigo. Te llegan ocurrencias y puntadas y como no tienes conocimiento, eres así, fácil de llevarse, de que el enemigo lo desvíe con toda facilidad. Por eso es, oye, ¿cómo vas con la lectura de la Biblia? No puedes descuidarla nunca. Pero hay muchos cristianos que se mantienen en ignorancia por eso, porque piensan que su tiempo de oración es lo que necesitan. Oye, Alberto, hay personas también que en muchos años se mantienen en una actitud, como comentas, de solo estar orando y no tomando acción. Pienso que también a veces es piedra de tropiezo, porque en la casa pueden estarse matando y se odian y no hay perdón, y ven a aquella persona como líder que se la pasa orando, dicen, ¿de qué te sirve orar si aquí es una piedra de tropiezo? O sea, tiene que haber un balance en tu vida, como comentas, de buscar la palabra, la instrucción del Señor, tomar acción y tener en la otra balanza la oración. Tiene que existir un balance. Tiene que existir un balance, exactamente. Y eso es lo que por eso comentamos, que ¿qué es lo que ocasiona la falta de conocimiento? Destrucción en tu vida. Falta que no produzcas frutos y demás. Oras. Y luego no tienes el conocimiento, vas a tener la oración y la dice todo mixto de que se ve muy espiritual porque ora, pero no tiene conocimiento. Sí. También otro paradigma, chicos, que lleva esto, que se da entre la iglesia, y son entre cristianos que los mantienen en ignorancia, chicos. Es esperar que Dios opere siempre de forma milagrosa. Esperar que Dios opere, o sea, que venga Dios e intervenga de forma milagrosa en la situación de problemática familiar, emocional, financiera, y demás. Señor, sácame, provéeme, y demás, Señor. Oh, ¿quiere conocimiento? ¿Estás ignorante? Y déjame decirte, a veces Dios te saca milagrosamente como un operar de su gracia, porque sabes que estás en un tiempo de aprender y demás. Pero dice la Biblia, Eclesiastés del 8, del 5 al 6, dice, los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto. El momento y la forma de hacer lo correcto, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Y uno espera, no, milagro y demás del Señor. Oh, no, hijito, hay una forma, pero tú la ignoras. Y yo te la mostré en la Biblia. Y yo te di todo lo que necesitas para vivir como yo te mando. No lo sé, Señor. Pues sí, estás ignorante. Pero hay quienes esperan. De hecho, hay un mensaje que dimos que se llama El peligro de los milagros. Hablamos de cómo sí, Dios opera milagros y tenemos que aprender a movernos de esa forma, pero también Dios no hace milagros muchas veces para impulsar el conocimiento de la sabiduría. ¿Hay sanidades que hacen milagros? Sí. Pero Dios lo hace todo de forma milagrosa, no, gracias a que no lo ha hecho todo, siempre de milagros. El hombre se ha tenido que forzar a entender el funcionamiento del cuerpo humano para entender cómo sanarlo por medios o procesos naturales. Igual el proceso de liberación, igual el proceso de sanidad emocional y demás. Dios a veces sana milagrosamente, emocionalmente, o libera de forma milagrosa, pero Dios lo hace siempre así. No. Sí. A veces que las personas terminan o salen de vicios así de forma milagrosa. ¿Dios lo hace siempre así? No. Y uno tiene que conocer los principios de Dios para cada cosa, porque hay una forma y un tiempo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros, como dice Eclesiastés. Eso implica, necesitas conocimiento. Pero ahí van, Señor, ore por mí para que mi familia se restaure y demás. Y no es una varita mágica. Tienes que buscar el conocimiento de Dios. Digo, aquí están varios libros que tienes que aventarte. No más quiero que ore por mí.
¡Heavy! Por eso se están poniendo las vacunas. La otra. Al final hablamos de nuestras frustraciones. El otro tabú o paradigma que nos llevan a rechazar el conocimiento como cristianos es creer que ya lo sabes todo, o la mayoría. Porque llevas muchos años, tal vez, como cristiano. Dice 1 Corintios 8:2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. En pocas palabras, siempre tiene que uno estar adquiriendo sabiduría, porque dice la Biblia, Romanos 11:33, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insolables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces uno piensa, no, pues ya sé todo. Señal de que tu nivel de conocimiento es mínimo, porque cuando tienes ya algo de conocimiento, sabes, te falta un buen. Pero no sé qué, pues si no sabes qué, piensas que ya sabes todo. Sí, pero el Señor sigue revelando. Es algo que te lleva a mantener siempre humilde de que hay más cosas. Hay un hueco de desconocimiento enorme que tienes. Pero como no lo sabes, lo tienes que aceptar por fe. Es que no sé qué ignoro. Pues no sabes, lo ignoras. Sí. Ahí sí nada más, acéptalo por fe. Sí. Ignoras bastante, acepta lo que dice Pablo. Simplemente no sabes nada como debes saberlo. Pero muchos cristianos que piensan que ya, entonces se paran, dicen, pues ya, eso ya lo sé. ¿Sí? O creen que el otro tabú, que no necesitan repasar, que es reafirmar el conocimiento. Amor, ¿cuántas veces estás aventado el discipulado? Hay gente, una familiar estaba diciendo, oye, tía, ya dije que no tía, bueno, así le decía cariño, a lo mejor no era tía. Bueno. Oye, le digo, tía, lea la Biblia, tía. Dice, yo ya la leí. ¿Cuántas veces, tía? Ya la leí una vez. Pues, ¿cuántas quieres que la lea? Yo. Fíjate lo que dice Lucas 8:18. También lo dijo un presidente. Lucas 8:18. Presten atención, fíjate la amenaza de Jesús. Presten atención, dice Jesús, presten atención a cómo oyen. A los que escuchen mis enseñanzas, se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo que piensan que entienden. O sea, si dejas de escuchar, ¿qué va a pasar? Si dejas de escuchar, se te quita. O lo que te forza a que te mantengas constantemente exponiéndote a la palabra de Dios. Dice Marcos 4:24-25, poniéndolo, parafraseando lo mismo, dice, presten atención a lo que oyen. Cuanto más atención escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Fíjate lo que dice. Conforme sigo exponiendo, ¿qué voy a recibir más entendimiento. Es el principio de la revelación progresiva. Oye, leí la Biblia, pero no la entiendo. Léela otra vez y se te va a revelar un poco más. Y léela otra vez y un poco más. Y otra vez y más. Lo que Jesús dice. Dice, a los que cuanto más atienden, más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchen mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchen se les quitará aún lo poco que entiendan. Lo que te fuerza a que te mantengas continuamente exponiéndote a la palabra de Dios. Es que ya lo vi. Refréscalo. Sí. Ese pasaje ya lo leí. ¿Cuántas veces no nos ha tocado que lees el mismo pasaje y sacas tesoros o cosas que no has visto? Sí. Dices, ¡oh! ¿Por qué? Porque el principio es que la sabiduría de Dios es inescrutable. Del mismo pasaje, del mismo texto, sacas un montón de nuevas cosas. Dices, ¿cómo es posible? Así es la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo activa y trae revelación con respecto a ese pasaje en otras cuestiones que no habías visto. Pero hay gente que piensa que ya, con una vez, suficiente. Sí. Ya leí la Biblia una vez, ya leí varias veces, ya para qué la sigo leyendo. Bueno, le dice la Biblia, dejas de leerla, se te va a quitar el conocimiento que tenías acumulado. Sí. Y
lo que muchos me han dicho, chicos. Sí, el discipulado está diseñado para repasarlo. Es mucha información en tan poco tiempo. Sí, y como referencia. De hecho, vamos a estar chutándoselo otra vez. Por eso lo ven así medio noqueado. También, paradigma que te mantiene en ignorancia es creer que no necesitas ser discipulado. ¿Qué es un discipulado, chicos? Discipularse es someterse a un proceso de pastoreo y enseñanza sistemática en el que se te lleva por temas básicos de la fe a temas cada vez más complejos, pero necesarios para tu propósito. Se tiene que llevarte eso. Dice la Biblia, Efesios 4, del 11 al 12, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjate, Dios puso a un montón de gente que ayudara en el crecimiento de los creyentes, chicos. Y Dios pone, te dice, oye, en mi iglesia no discipulan y no dan discipulado. Dios pone maestros aquí y allá que te dan el conocimiento y la información que requieres. A veces vas a tener que ser discipulado por medio de libros de otras personas o gente de otras iglesias que te dan la información que requieres para la situación que estás viviendo. No todas las iglesias tienen talleres o diplomados de finanzas cristianas o matrimonios y demás. Vas a tener que tú buscar esa información. Aquí en Minas tenemos, gracias a Dios, no nos ha bendecido con música de alabanza aquí toda chida, de las luces y demás más que esto. Amén. Pero Dios nos ha bendecido con conocimiento. A tal punto que algunos se quejan de que es demasiado. Se van a poner bien chonchos, chicos. Espiritualmente hablando. Y físicamente. No. También, ¿saben qué tabú me he encontrado para que mantener a la gente en ignorancia, cristianas? Dicen, es que yo no voy para pastor. Eso es solamente para pastores. Así como que... Fíjate la expectativa del autor de Hebreos a los cristianos que le está escribiendo. Les dice en Hebreos 5, del 11 al 14. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros de qué? De la palabra. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Porque la idea de Dios es que tú alcances la madurez de un maestro. Alguien que pueda enseñar, instruir a otros. No que estés eternamente siendo enseñado. Qué heavy. Pero muchos piensan eso. Dicen, es que el material está muy denso y es como para gente que va a ser para pastor o va a estar bien en el ministerio. Yo no más quiero ser una ama de casa normal. No. O sea, la gran comisión no aplica. Sí, me ahorro la fatiga porque no es mi llamado. ¿Hebreos qué era, perdón? Hebreos 5, del 11 al 14. Bueno, déjame aclararte. Esto es para ti. La meta de Dios no es que llegues a pastor. ¿Sabes cuál es la meta de Dios? Que llegues a la altura del varón perfecto que es Cristo. O sea, te lo puso mucho más alto. Infinitamente más alto. Nivel Dios. O sea, no voy para pastor, no, pero eres llamado a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Qué más quieres? O sea, el pastor está así de pasada. Y todavía le tienes que seguir. Entonces también es para mí. Claro. El otro problema es creer que si no sabes, Dios no te va a pasar por la prueba. Es real, chicos. Algunos piensan eso. Se basan en 1 Corintios 10, 13. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Entonces, como yo no tengo la información, pues Dios sabe que no puedo resistir y pues no me va a probar. Lógica torcida. Me ha tocado, chicos. Estábamos ministrando a una chica que estaba teniendo problemas de perturbación demoníaca y manifestaciones aquí y allá.
demoníacas en su casa y demás. Y le digo, oye, pero si eso ya lo vimos en el taller de liberación. Supongo que ya lo viste. Y dice, no lo vi. Y dice, ¿por qué? Es que pensé que si no lo veía, Dios no me iba a probar en esa área. No. Si no lo veo, Dios no me va a probar en esa área. Ok. Déjame aclararte algo. Sí. La salida muchas veces Dios la da desde antes. Sabe que vas a pasar por esta situación y te prepara con el conocimiento que vas a requerir. Por eso, antes de que cayeran en la tentación, Jesús les decía, oren para que no entréis en tentación. O sea, desde antes, prepárate porque viene un periodo difícil. Y las cosas y el conocimiento, Dios te da un margen de tiempo donde te refrena el enemigo para que tú adquieras el conocimiento que vas a requerir para poder enfrentar al enemigo. Pierdes de vista el tiempo de gracia que Dios te está dando. De hecho, hay una aplicación que tiene Gustavo de tiempos de paz. Oye, ¿para qué son los tiempos de paz? Para que te prepares, te capacites para las guerras que van a venir desde antes. Sí. No es para que estés ahí comiendo tostitos. Sí. O sea, no es para que estés perdiendo tiempo en eso. Entonces, oye, conocimiento que tú menosprecies, como leímos en el Proverbios capítulo 1, sabiduría gritando, ¡hey, atiende! No lo voy a necesitar. Y en el tiempo del problema, que dice, no te voy a pelar. No voy a burlar de ti, de hecho. Y así nos ha tocado, chicos. Gente que está problemada. Dice, ay, mañana tengo tal problemática familiar. Y, Alberto, ¿qué taller me chuto? Y yo, pues, son 20 sesiones que vas a hacer en toda la noche. O sea, es demasiado tarde para sufrir, para prepararte una noche anterior. Pero te estuvimos insistiendo todo ese tiempo y no lo quisiste aprovechar. Sí, cuando venga el tiempo de prueba, el tiempo de gracia, vas a reprobado. Sí, gracias a Dios que hay redención, que se puede capitalizar, que puedes aprender, sí, que puedes ponerte al tiro. Gracias a Dios que hay eso. Pero aprende en cabeza ajena. Atiende consejo, atiende la voz de la sabiduría. La idea es que si ya sabes que todo va para tu bien, ya ves el enemigo, que realmente es Satanás y cómo Dios está detrás de todo eso, obrando para tu bien, desatando tus propósitos y demás. Sí, pero ponle sabiduría. Porque sin la sabiduría, las cosas van a obrar para tu mal. Sí, a los necios no obran las cosas para bien. Si tú quieres saber, dice la Biblia, que seamos entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Y si queremos agradar al Señor, si amamos al Señor, vamos a buscar hacer su voluntad. Vamos a ser entendidos en su voluntad. Vamos a ser entendidos en sus principios. Vamos a ser entendidos en cuál es la voluntad de Dios para todas las áreas de mi vida. Sí. Va a estar con hambre, que te me chuto. No quiero que me pesque la hora de prueba en ignorancia. Porque si me pesque en ignorancia, reprobado, y va a haber destrucción en mi vida, va a haber consecuencias negativas. ¿Qué te queremos ahorrar? ¿Vamos? Vamos a terminar con una oración. La próxima sesión vamos a hablar de procesos de pensamiento. Vamos a enterarnos de cómo funciona la mente. Patrones de pensamiento. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Porque tú nos exhortas y nos llevas, Señor, a un nivel mayor de excelencia y de conocimiento de ti, Señor. Porque, Señor, tú has prometido que todo obra para nuestro bien, Señor. Padre, pero también sabemos que tú has condicionado ese obrar para bien, Señor, a que te amemos, a que busquemos agradarte, a que busquemos obedecerte, Señor. Que es la manera en que mostramos el amor que tenemos por ti, Señor. Señor, nuestra oración es que nos des ese conocimiento, esa sabiduría de cuál es tu voluntad, Señor, porque no queremos vivir como necios o insensatos, Señor. No queremos que se escalen o que se aumenten las consecuencias negativas de este mundo caído, Señor. Queremos contribuir para minorarlas, Señor, con la sabiduría y con el entendimiento que tú nos das, Señor. Danos ese querer como hacer, Señor, de avanzar, Señor, en el conocimiento que tú has puesto delante de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos. En el nombre de Jesús.